tanto Paul como Javier nos han hablado, Yamid, de una historia de un cierto fracaso, digamos así, interpretado de manera distinta. El fracaso del modelo de negocios en Estados Unidos que condujo a vaciar las salas de redacción y que generó fenómenos nuevos como el de un periodismo investigativo pagado por fundaciones sin ánimo de lucro en Internet, o por ejemplo el fracaso en España de los medios de ver la crisis con la suficiente anticipación, que Javier nos explicó varias de las razones que están tras este fenómeno. Una primera pregunta, yo se la haría a los tres y les pediría ser muy breves para que podamos hacer varias preguntas de este tipo y que los tres las contesten, es ¿hasta dónde, digamos, eventos como el debilitamiento estructural de los medios por razones económicas o de transformación tecnológica, o un descenso en la credibilidad de los medios por fallas en el cubrimiento de eventos de gran importancia en un país o en una región como Europa, hasta dónde estos dos fenómenos que debilitan los medios debilitan la democracia? ¿Y qué se puede hacer desde los medios para contrarrestarlos? Si quieres, empezamos, Javier primero, por ejemplo. Tengo. Bueno, eso es una de las cosas que he intentado explicar, ¿no? Es decir, efectivamente, cuando los periódicos cometemos errores, y creo que en general, un pequeño disclaimer, yo creo que lo que estoy diciendo aplica sobre todo a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que América Latina y Colombia en particular están en un estado distinto de la relación entre medios y poder y desarrollo de la democracia. Hemos visto las historias de Bella, hemos visto la historia de Semana, hemos conocido la cifra de periodistas asesinados en Colombia y en México, que creo que son reflexiones muy distintas. Yo estoy haciendo una reflexión sobre los periódicos en Europa y en Estados Unidos y creo que casi todo lo que he dicho, o mejor dicho, nada de lo que he dicho se aplica a la prensa en América Latina ahora mismo, ¿no? Pero creo que lo primero que tenemos que... Eso nos debilita, efectivamente. Si perdemos credibilidad, si la gente piensa que hemos estado demasiado cercanos del poder, de los banqueros, de los fondos de inversión, como para efectuar nuestro papel con propiedad, esto nos debilita a nosotros y en última instancia debilita a la democracia, porque si al final no vamos a tener un papel, el papel que nos asigna la democracia, que es fomentar el debate y revelar las verdades a los ciudadanos, el perjuicio va a ser para todos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esto? Lo primero es ser autocríticos, eso es lo que yo he intentado hoy aquí, en vez de cantar las alabanzas de algunas de las cosas que hemos hecho bien. Si hubiera podido extenderme más, hubiera dicho cosas que se han hecho bien desde el periódico que dirigía antes Paul, al Washington Post, estaba también Phil allí. Hay muchos ejemplos de cosas que se han hecho bien, y desde luego en España, en el mío naturalmente, pero creo que es fundamental reconocer el error, reconocer los errores, reconocer los fracasos, ser autocríticos, demostrar a los ciudadanos que igual que somos capaces de criticar a los gobiernos, a los banqueros, a los sindicatos, a las iglesias, también somos capaces de analizar y de diseccionar con la misma frialdad y con la misma determinación nuestros propios errores. Y creo que eso es un primer paso, reconocer que nos equivocamos, reconocer que el ejercicio del periodismo es un ejercicio imperfecto cada día, pero que globalmente ayuda y sostiene a la sociedad. Y que sin ese trabajo y sin ese esfuerzo estaríamos abocados a un mayor oscurantismo, a un mayor populismo y, naturalmente, a unos mayores abusos de poder. Muy bien, muy bien. Yamid, por favor. No, con respecto a la posición de Javier estoy totalmente de acuerdo. Es decir, no tengo ninguna sola observación ni objeción. Habría tal vez que insistir en que el deber de informar y el deber de no informar son dos condiciones que los medios de comunicación deben tener en este momento tan coyuntural que vive Colombia. En el caso de la crisis europea, reiteradamente en Colombia se ha dicho que estamos
que no estamos en peligro de caer en una crisis económica. Y ciertamente, pues, las cifras que conocemos y que el país conoce, que divulgan permanentemente las fuentes de información económica, son buenas. Estar o no blindado o blindada la economía colombiana, como dicen los gobernantes de turno, puede ser. Las cifras muestran que sí. La capacidad, la situación económica en materia de inflación, de desempleo, de crecimiento, Producto Interno Bruto, crecimiento de exportaciones, el cambio y la inflación muestran que el país económicamente va bien, que no tiene el riesgo de caer en la crisis que está sacudiendo a España y a demás países de Europa. Es muy difícil saber si detrás de esa verdad que están mostrando los medios de comunicación a través de las fuentes de información, fundamentalmente del Banco Emisor y del Ministerio de Hacienda, están ajustadas a la verdad. Uno tiene que partir de la base de que sí, y que el país va bien, y que no tenemos sobre nosotros el riesgo de una crisis económica como la de España, pero que no podemos tampoco cruzar los brazos hasta el día en que nos sorprenda un coletazo de lo que está ocurriendo en Europa. Muy bien. Paul, por favor. Please. Sure, very quickly. I think that Yo creo que there is need for self-criticism. sí se requiere autocrítica. We learn from our mistakes, Aprendemos de nuestros and we errores also y learn también by aprendemos admitting them. al admitirlos. And at the Y same time, al mismo tiempo, I think we're in for yo a creo period que vamos a ver un periodo, sea que somos autocríticos o otros nos critican, cuando va a haber, por lo menos en los Estados Unidos y en Europa, conceptos negativos respecto a los medios porque los asuntos son tan polémicos y existen más y más voces. Esa es una de las cosas que el web permite, aumentar el número de voces que participen en el debate, y las voces que reciben atención son muchas veces estridentes. Pero yo sí quiero responder a los comentarios de Yamid. Yo sí creo que existen límites sobre el discurso, que uno no debería decir fuego en un teatro atestado particularmente si no existe el incendio. Pero como periodista yo opino que es importante estar seguro de que lo que estoy produciendo es verdad y que no es una exageración, que no es para explotar la emotividad más allá de los hechos. Y yo creo que en muchos casos, cuando nosotros en los medios hemos retenido la publicación de un reportaje, las personas que son protagonistas después han dicho, ojalá que hubieran publicado. Por ejemplo, el caso muy famoso sobre Kennedy y la bahía de cochinos. Él retrospectivamente quería que New York Times hubiera publicado para poder abortar esa misión tan desastrosa. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestro enfoque sobre el relato guatemalteco, los asuntos para nosotros parcialmente eran actores norteamericanos. La ironía de alguien indocumentado y víctima en riesgo de deportación, mientras que otras personas quienes formaban parte del problema vivían cómodamente en los Estados Unidos. Era muy diciente sobre lo que está pasando en Estados Unidos y no era nada bueno. Y también eso significa diferentes cosas en Guatemala y quizás en Colombia. Yo no sé cuál es la respuesta correcta. Solamente puedo decir que como periodista soy muy precavido en cuanto a muy no bien, informar. Creo que tanto Yamid como Paul han puesto un tema que es el tema central quizá de este panel. Y más allá, digamos, de la polémica que puede haber sobre si es el momento o no de hacer historias en Colombia como la de Oscar en Guatemala. Creo que el tema central aquí es ¿dónde pasa la línea entre, digamos, lo que Yamid llamó
la responsabilidad del periodismo en contribuir al momento histórico y lo que Paul creo que ha explicado muy bien, además el ejemplo de Kennedy es perfecto y la Bahía de Cochinos, en el deber de informar del periodismo, incluso en contra de las demandas de quienes dirigen la democracia a veces para tratar de evitar catástrofes. Es una pregunta que es difícil de contestar de manera aterrizada, pero quisiera que cerremos esta pequeña ronda de preguntas con Javier tratando de ayudarnos a contestarla. ¿Dónde trazamos la línea, Javier? Hablamos del papel del periodismo y del fortalecimiento de la democracia. ¿Dónde pondría esto el peso? ¿En tratar de informar lo más que se pueda o en tratar de ser lo más cuidadoso teniendo en cuenta algo que ya me ha llamado el momento histórico? Bueno, yo creo que no hay una respuesta, o sea, no hay un vademecum sobre dónde se traza la línea y entonces todo está claro, ¿no? Porque si no sería muy sencillo. Yo creo que no podemos entrar en el juego de las reflexiones del poder, pero tampoco podemos publicar todo. Un periódico es lo que publica y un periódico es lo que no publica también, ¿no? Y creo que hay cosas que un periódico no debe publicar. Y la decisión es en cada... O sea, no podemos tampoco aplicar aquella cosa del obispo que asaltó la ciudad de Besiers en 1200 y dijo, bueno, aquí hay herejes y cristianos, ¿cómo los distinguimos? Pues matadlos a todos, que Dios ya los distinguirá, ¿no? O sea, publica todo lo que te llegue y ya veremos lo que sirve y lo que no. No, yo creo que hay que hacer una reflexión, pero la reflexión hay que hacerla desde el propio medio, ¿no? Yo voy a contar un ejemplo muy cortito, si me permites. El País publicó en su día las actas de Crawford, lo que llamamos las actas de Crawford, que eran las actas de una reunión entre el presidente Bush y el presidente Aznar en el rancho de Crawford, del presidente Bush, en el que quedaba claro, semanas antes o meses antes de la invasión de Irak, que la decisión ya estaba tomada y que no, en fin, todo lo que se estaba debatiendo en Naciones Unidas, etcétera, todo era un paripé porque la decisión ya estaba tomada. Nosotros publicamos esa información que creíamos que era relevante y en aquel momento gobernaba en España ya el Partido Socialista, no el Partido Popular, y esto, digamos, afectaba directamente al Partido Popular. Pero un miembro del gobierno del Partido Socialista me dijo, mira, Javier, como partido político a lo mejor nos has hecho un favor porque has puesto en evidencia la convivencia o la connivencia de Aznar con el presidente Bush y su complicidad y su responsabilidad en la guerra de Irak. Pero como Estado, al Estado español le has hecho un flaco favor porque a partir de ahora nuestros diplomáticos van a tener dificultades de hablar en libertad con otros diplomáticos porque siempre van a temer que esas conversaciones acaben publicadas. Esto era mucho antes de Wikileaks, porque naturalmente después de Wikileaks ya todo el mundo sabe que cualquier cosa que hable acabará siendo publicada, ¿no? Y yo le dije, mire, quizá tenga usted razón, pero desde luego mi obligación no es razonar como un gobierno, esa es su obligación, la mía es, como periodista, dar a conocer esa información. Eso no es un cheque en blanco para publicar todo, pero, insisto, a veces hay que... Yo no sé dónde trazar la raya, pero yo creo que se traza donde se trace, yo siempre la trazaría mucho más lejos de lo que la trazaría un gobierno. Eso es lo único que sé después de muchos años de ejercicio en el... Muy bien, Javier, mil gracias. Pasamos en los muy pocos minutos que nos quedan a algunas breves preguntas que nos han pasado los asistentes. Empezamos, Yamil, perdón, la edad demanda los anteojos. Ricardo Zipagauta le pregunta, que parcialmente se contestó acá, profesionales del periodismo y medios de comunicación, aguantaremos, entre comillas, lograremos seguir siendo los perros guardianes de la democracia. ¿Nos valora la sociedad, nos respeta, nos posiciona la sociedad lo suficiente para eso? Yo creo que sí. Sobre el tema que planteó ahora Javier y lo dicho por Paul, sobre el deber de no informar. Cuando hubo la toma del Palacio de Justicia, antes de contar la anécdota, el deber de no informar es tan sagrado que si se rompe cuando no se debe informar, se puede conducir a la censura oficial. Y les voy a citar el caso del Palacio de Justicia. Yo dirigía la cadena Caracol en ese momento cuando hubo la toma del Palacio de Justicia.
a mí me acompañaba Yesid Reyes en la cabina, hijo de Alfonso Reyes de Chandía, quien estaba secuestrado por los guerrilleros en pleno palacio. Yo fui testigo de las llamadas angustiosas de Alfonso Reyes de Chandía, presidente entonces de la Corte Suprema de Justicia, a su hijo, Yesid, que estaba al lado mío, acompañándome en la transmisión, rogándole a Yesid que por favor le indicara al presidente de la República que si no atendía el teléfono, lo iban a matar. Y yo fui testigo de que Yesid llamó 1000 veces al presidente Betancourt y no atendió la llamada. Respondió el teléfono siempre de Palacio y del despacho presidencial la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín. El deber de no informar. Yo hago un mea culpa del posible exceso, el rompimiento de la frontera que cometí como director de Caracol al no haber aplicado el deber de no informar. Porque presuntamente por la edad de entonces que yo tenía y la falta de experiencia en cómo se maneja una situación tan difícil, me condujo ciertamente a permitir que la gente de la guerrilla hablara, que la gente de la guerrilla exigiera, que la gente de la guerrilla amenazara, mientras en la Corte Suprema estaba de rehén. Ese rompimiento que hicieron las cadenas radiales, tanto Juan en RCN como yo en Caracol, ese rompimiento de la frontera entre el deber de no informar y el deber de informar, rompiéndolo hacia el libertinaje casi, fue lo que condujo a la señora ministra de Comunicaciones a dictar la censura de prensa. Yo hoy me pregunto, si esa censura de prensa no se hubiera aplicado y hubieran permitido que las dos grandes cadenas radiales de ese momento continuaran la transmisión, ¿se habría podido evitar la tragedia y el desastre? No lo sé, no lo sé. Muy bien, Yamid, mil gracias. Un par de temas que llaman la atención aquí para Paul respecto a la operación de ProPublica. Una práctica, si puede dar algunos detalles sobre el equipo que busca financiación para la operación de ProPublica. Y una pregunta más general, ¿cuánto cree que ha beneficiado a la democracia de su país las investigaciones que hicieron al sector financiero en Estados Unidos, como Wall Street Money Machine y ese tipo de cosas? I'm not sure what the question is. The first one is about funding. How do you get those funding? Do you have a team of people looking for it and so on? So you can go ahead with this one first. Puedes contestar esta primero. How we get our ¿Cómo funding is obtenemos nuestros fondos? We seek it from Nosotros lo buscamos de fundaciones, de filántropos, de gente adinerada y no tan adinerada, y de lectores ordinarios, simplemente poniendo en nuestro sitio peticiones por ayuda. Tenemos un vicepresidente para el desarrollo que continuamente está tratando de encontrar fuentes adicionales de fondos de financiación. Algunas veces yo participo en búsqueda de fondos y nuestro gerente general también participa, pero eso es todo. Okay. Bueno, lamentablemente creo que vamos a tener que hacer otro foro para seguir discutiendo estos temas. La frontera entre la responsabilidad y la necesidad de informar, que como bien lo decía Javier, es una cosa que hay prácticamente que decidir en cada caso específico. Agradecemos mucho a nuestros 3 panelistas, y a nuestros 2 panelistas y nuestro comentarista.